Miércoles 5 de julio, estamos en la lección número 2, el gran plan cristocéntrico de Dios. Suscríbase a este canal de YouTube Ramón Romero. Dele clic a la campanita. Invite a otros a que se suscriban. El texto para memorizar dice así: alabado sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos bendijo con toda bendición espiritual en los cielos. Efesios 1:3. Gracias, Padre. Tu propósito es que nosotros viviéramos tu vida en esta tierra, reflejando así tu propósito de redención de nuestras almas. Amén. Para hoy miércoles, vivir para gloria, para alabar su gloria. Amigo, nos dice Efesios capítulo 1, versículos 11 y 12, en él hemos obtenido también una herencia, habiendo sido predestinados conforme al plan del que hace todo según el propósito de su voluntad, para que nosotros, que fuimos los primeros en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Efesios 1, 11 y 12. Dios nos hizo para deleitarnos en las cosas buenas de Dios. Y nosotros debemos tener una profunda reverencia de que ya estábamos en la mente de Dios desde antes de ser creado el planeta Tierra. Y ya que yo he dicho esto, ¿qué base bíblica tenemos para decir que estábamos en la mente de Dios? Usted coge a Génesis capítulo 1 y usted va a ver que en los primeros 5 días de la creación, todo lo que Dios creó fue pensando en nosotros, no en Él. Cuando Él hizo la luz, Él no necesitaba la luz, Él es la luz. Jesucristo dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la lumbre de la vida. Por tanto, Dios no necesita luz, Él es la luz. Sin embargo, en el principio dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. ¿Para quién era esa luz? Para el hombre. Y cuando Dios en el segundo día hizo la atmósfera, ¿para quién era la atmósfera? Para él no. Dios no necesita respirar para vivir. Él es el hálito permanente de su existencia. Él es la respiración constante de todo lo que existe. Por tanto, Él no necesita la atmósfera para respirar. Él no depende de aire para respirar, ni de sangre para circular en su cuerpo. Dios es esencialmente Dios. En el tercer día, Él crea la tierra. Él no necesita ser de cuerpo como nosotros para existir. Él es Dios. Y dice Jesucristo en Juan 5:24,
que Dios es espíritu. En el cuarto día, Él crea el sol, la luna y las estrellas, o el sistema solar. ¿Para quién el sistema solar? Para Dios, no, para el hombre. En el quinto día, Él crea los peces acuáticos y las aves aéreas. ¿Para qué? Para embellecer el lugar que más tarde sería para el hombre. En el sexto día, Él crea a los mamíferos. Y después de crear a los mamíferos, crea al hombre. Y cuando lo crea como dice Génesis 2:7. Formó pues Jehová Dios al hombre. El verbo formar ahí, el verbo hebreo yazar. Y yazar no es formar, es moldear. Y para Dios moldear tenía que humillarse para en la humillación crear al hombre humilde. Y Él hizo con sus uñas, con sus dedos, hizo las venas, las arterias, las arteriolas, los órganos, hizo todo. Y después que hizo un cuerpo perfecto, no tenía oxígeno. Entonces dice la Biblia, formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra. Y alentó en su nariz soplo de vida, el Nishma Hayim. Y fue el hombre el alma viviente. ¿Qué puso Dios en el hombre? ¿Qué hizo Dios con el hombre? Sopló en su nariz. Ahora, ¿cómo yo identifico el soplo de Dios? Vaya conmigo al libro de Juan. Juan capítulo 20, versículo 22. Dijo Jesús, y como hubo dicho esto, sopló y les dijo, tomad el Espíritu Santo. ¿Qué hizo Dios? Sopló sobre sus discípulos. ¿Y qué sopló? El Espíritu Santo. Ahora pregunto, ¿con qué llenó Dios al hombre? Con el Espíritu Santo. ¿Y en qué forma estaba el Espíritu Santo? Vaya conmigo al libro de la segunda carta a Timoteo, el capítulo 3 y el versículo 16. ¿Cómo es que dice ese texto? Dice el apóstol Pablo, toda escritura es inspirada por Dios. La traducción no me gusta de inspirada, porque en el griego la palabra es teoneustos. Y teoneustos no es inspirar, es respirar. Toda escritura, la Biblia, es la respiración de Dios. Entonces, ¿de qué llenó Dios al hombre? De la respiración de Dios. ¿Y qué es la respiración de Dios? La palabra de Dios. ¿Y quién inspiró o respiró la palabra de Dios? Porque los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Una mejor traducción, fueron respiración en los hombres de Dios. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Y así, cuando Dios sopla, ¿de qué nos llena? De su palabra. ¿Y quién inspiró la palabra? El Espíritu Santo. Entonces, Dios nos llena del Espíritu Santo. ¿Con qué propósito? Ahí lo dice en 2 Timoteo 3:16. Dice el apóstol Pablo en esta carta pastoral. Dice,
es útil para enseñar. Dios se convertiría en el maestro del hombre a través de tu palabra. Para redarguir. ¿Qué significa redarguir? Reprender. O mejor dicho, corregir. Para mejorar. Para instrucción de justicia. ¿Qué es la justicia? Y dikaiosune o dikaisiné. El dikaiosiné, traducido como justicia, es la imagen de Dios en el hombre imputada e impartida. Entonces, hermanos, si tomamos esos textos y los juntamos con Efesios 1:4, dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, ¿qué? Santos. ¿Qué significa santo? Separado exclusivamente para Dios, sin mancha, amomos, sin defecto, delante de él en amor. Ese es el propósito que Dios tiene, para que anduviésemos en buenas obras, para que anduviésemos haciendo el bien, para que anduviésemos mostrando la imagen de Dios. Y cuando se expresa la imagen de Dios, es lo que significa: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Y cuál es la semejanza? Dice el libro La Segunda Venida y el Cielo. Dice, al principio el hombre fue creado a la semejanza de Dios, no solo en carácter, sino también en lo que se refiere a la forma y a la fisonomía. La imagen de Dios era el carácter y la semejanza por fuera y por dentro. ¿Para qué? Para vivir, para alabar su gloria. Y como dije hace varios días, alabar no es simplemente cantar. Alabar es decir, con mis frutos, que hemos dado frutos dignos de arrepentimiento, porque no son mis frutos, son los frutos o el fruto del Espíritu Santo. Hermano, Dios es grande en fortaleza. Dios quiere lo mejor para sus hijos. Y como quiere lo mejor para sus hijos, nos dice, reflejemos a Jesús, página 13, la pluma inspirada. Jesús es la plenitud de nuestras expectativas. Es la melodía de nuestros himnos. La sombra de una gran roca en el desierto. Es el agua viva para el alma sedienta. Es nuestro refugio en la tempestad. Es nuestra justicia, nuestra santificación, nuestra redención. Cuando Cristo es nuestro Salvador personal, anunciaremos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. El libro Reflejemos a Jesús, página 13, la pluma inspirada. Y la otra cita está en El Camino a Cristo, página 125, que dice así: toda inclinación pecaminosa, toda imperfección que nos aflige aquí, habrá sido quitada por la sangre de Cristo, y se les comunicará la excelencia y brillantez de tu gloria, que excede con mucho a la del sol. Es decir, Cristo nos garantiza que hará grandes cambios en nuestras vidas
para su gloria y su honra. Que Dios nos bendiga. Con ustedes, el profesor Ramón Romero.